Buenos días, mis estimados. Hoy vengo a presentarles 7 historias reales que cruzan la línea de lo terrenal y que, tengan explicación lógica o no, aún causan miedo y fascinación entre quienes las escuchan. Así que, pónganse cómodos, mis estimados, y disfruten del misterio. El poltergeist de Enfield. La pesadilla comenzó en agosto de 1977, en la casa número 284 de Green Street, en Enfield, un suburbio del norte de Londres. Las protagonistas eran las hermanas Janet y Margaret Hartson, de 11 y 13 años respectivamente, quienes aseguraban que algo invisible les hablaba y les hacía daño. Los primeros indicios fueron simples: golpes en las paredes, muebles que se movían solos, juguetes lanzados por el aire. Pero pronto se intensificó. Janet fue vista levitando por testigos, arrastrada por fuerzas invisibles y hablando con una voz grave que decía llamarse Bill Wilkins, un anciano que, según las grabaciones, afirmó haber muerto en ese mismo lugar tras sufrir una hemorragia cerebral. Lo más escalofriante es que la identidad y causa de muerte de Wilkins fueron confirmadas por su hijo, años después, al escuchar la cinta de la voz. Los fenómenos fueron investigados por Maurice Grosse y Guy Leon Playfair, miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, quienes pasaron meses dentro de la casa registrando actividad. También acudieron los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes aseguraron que el caso era una clara evidencia de posesión demoníaca. El caso desató una ola de atención mediática sin precedentes. Mientras algunos afirmaban que era un fraude bien montado por las niñas, sin embargo, otras personas, incluidos policías, vecinos y periodistas, aseguraron haber presenciado sucesos imposibles de explicar. Hoy, más de 40 años después, la casa de Enfield sigue en pie. Aunque ya no se reportan apariciones, los nuevos inquilinos afirman vivir con la incomodidad constante de turistas, investigadores y quizás algo más. Robert, el muñeco maldito. Fabricado a mano en Alemania alrededor de 1904, el muñeco fue un regalo para el pequeño Eugene Robert Otto, un niño de una familia adinerada de Florida. Hecho con tela, relleno de paja y vestido con un traje de marinero, el juguete parecía inofensivo, hasta que dejó de serlo. Robert, como lo nombró el pequeño, desarrolló con él un lazo tan intenso que sus padres empezaron a preocuparse. Los sirvientes decían escuchar al muñeco hablar solo, cambiar de expresión o moverse por la casa. Cuando algo se rompía o desaparecía, el niño solo decía, «Robert lo hizo». Con el paso del tiempo, los sucesos extraños continuaron, incluso cuando Jean se convirtió en adulto y volvió a vivir en su antigua casa junto con su esposa y con Robert, al que le asignó su propia habitación. Testigos afirmaban verlo moverse por las ventanas o aparecer en lugares distintos a donde se le había dejado. Tras la muerte de Eugene, Robert fue trasladado al Museo East Marcello de Key West, donde permanece desde 1994 dentro de una urna de vidrio. Sin embargo, las historias no cesaron. Los empleados reportan fallos eléctricos inexplicables cerca del muñeco y los visitantes que lo fotografían sin pedir permiso aseguran sufrir accidentes, enfermedades o desgracias poco después. Tal es la creencia que el museo exhibe cientos de cartas escritas a mano por personas que, tras sufrir alguna tragedia, le escriben a Robert para pedir perdón y clemencia. La casa Winchester. Tras la muerte de su esposo en 1881, Sarah Winchester heredó más de $2 millones y el 50% de las acciones de la famosa compañía de rifles Winchester. Pero junto a la fortuna, recibió también una advertencia. Los espíritus de quienes habían muerto por las armas de su familia la perseguirían, a menos que construyera sin cesar. En 1886, Sarah compró una finca en San José, California, y comenzó a construir una mansión sin planos ni diseño definido. La obra no se detuvo durante los siguientes 36 años, ni de día ni de noche, hasta su muerte en 1922.
La casa alcanzó los 24.000 pies cuadrados, con 160 habitaciones, 2.000 puertas, 47 escaleras y múltiples anomalías arquitectónicas. Puertas que se abren al vacío, ventanas hacia otras habitaciones, escaleras que suben hacia techos cerrados. Todo habría sido diseñado para confundir a los espíritus que la acechaban. Se dice que cada noche Sarah realizaba sesiones espiritistas en una sala secreta donde contactaba a las almas para recibir instrucciones sobre cómo debía continuar la construcción. La Casa Winchester es hoy un museo y una de las mansiones más enigmáticas de Estados Unidos. Muchos visitantes y guías afirman sentir presencias extrañas, pasos invisibles y miradas desde habitaciones vacías. El monje negro de Pontefract. En el número 30 de East Drive, en el tranquilo barrio de Chequerfield, la familia Pritchard vivió lo que sería conocido como uno de los casos poltergeist más violentos del Reino Unido. Todo comenzó a mediados de los años 60, cuando la casa, aparentemente común, fue sacudida por fenómenos cada vez más intensos. Durante 5 días consecutivos, la actividad paranormal se volvió incontrolable. Objetos volaban por los aires, luces se apagaban solas, manchas de polvo negro aparecían sin explicación, y la familia experimentaba opresión psicológica y miedo constante. La hija adolescente, Diane, parecía ser el foco de la actividad. Algunos testigos afirmaron verla ser arrastrada por fuerzas invisibles o golpeada sin que nadie la tocara. Incluso los escépticos no pudieron explicar las agresiones físicas documentadas. La madre, Jean Pritchard, llegó a apodar al ente Fred en un intento por restarle poder, pero la prensa local, impactada por la magnitud del fenómeno, lo bautizó como el monje negro de Pontefract. La leyenda se fortaleció cuando investigadores relacionaron el terreno con un oscuro pasado. En el siglo XVI, un monje cluniacense habría sido ejecutado en esa zona, presuntamente ahorcado por asesinar a una niña, y su cuerpo enterrado bajo lo que hoy es la propiedad. Se especula que su espíritu fue perturbado al levantarse viviendas modernas sobre el antiguo terreno sagrado. El fenómeno no se limitó a esa semana. Durante los años siguientes, otras personas que visitaron la casa reportaron sombras negras, cambios bruscos de temperatura, puertas que se cerraban solas, e intensa sensación de ser observados. Hoy, el número 30 de East Drive es considerado una de las casas más embrujadas de Inglaterra. Continúa siendo escenario de investigaciones, y su historia inspiró películas como When the Lights Went Out, de 2012. Fantasmas del vuelo 401. El 29 de diciembre de 1972, el vuelo 401 de Eastern Airlines se estrelló en los pantanos de los Everglades, Florida, durante un intento de aterrizaje nocturno. La tripulación se distrajo por una luz del panel que no funcionaba, sin darse cuenta de que el piloto automático había sido desconectado. El avión descendió lentamente hasta impactar el terreno a más de 300 kilómetros por hora. Murieron 101 personas, incluyendo al capitán Bob Loft, que falleció en el acto, y el ingeniero de vuelo Don Repple, que murió días después por las heridas. Lo que siguió al desastre fue tan desconcertante como la tragedia misma. En los meses posteriores, tripulaciones y pasajeros de otros aviones de la misma aerolínea comenzaron a reportar apariciones fantasmales. Las más frecuentes eran las de Loft y Repple, vistos con uniforme completo, ya sea en cabinas vacías, pasillos o compartimientos técnicos. Lo más inquietante era que en algunas ocasiones, los espíritus advertían sobre fallos mecánicos que luego se confirmaban. Todos los aviones donde ocurrieron estos eventos tenían algo en común. Usaban piezas recicladas del avión siniestrado. Eastern Airlines había reutilizado partes no dañadas del vuelo 401 en otras aeronaves de su flota. La compañía negó oficialmente los reportes, pero de forma interna ordenó retirar todas las piezas reutilizadas. Curiosamente, tras esa decisión, los avistamientos cesaron. Aunque Eastern intentó silenciar el tema, el caso se convirtió en leyenda dentro del mundo de la aviación, inspirando libros, documentales y una película para televisión. Para muchos, el vuelo 401 no solo dejó cicatrices en la historia aérea, sino una advertencia eterna desde el más allá.
El fantasma de Greenbrier. El 23 de enero de 1897, en el pequeño pueblo de Greenbrier, Virginia Occidental, una joven llamada Elba Sona Heaster Shue fue hallada muerta en su casa. Su esposo, Edward Shue, informó que había sido un accidente doméstico. El médico, presionado por la actitud insistente del viudo, certificó la causa de muerte como desmayo súbito y posteriormente como complicaciones por parto, sin realizar una autopsia completa. El caso pudo haber quedado en el olvido, de no ser por un giro inquietante. Días después del funeral, la madre de la joven, Mary Jane Heaster, declaró haber sido visitada durante 4 noches consecutivas por el espíritu de su hija. Según ella, el fantasma de Elba le reveló con claridad que había sido estrangulada por su esposo tras una discusión violenta. Convencida, Mary Jane llevó el relato al fiscal local. Aunque escéptico, el fiscal accedió a exhumar el cuerpo. El resultado fue escalofriante. La tráquea de Elba estaba aplastada y las vértebras del cuello fracturadas. No había duda, se trataba de un asesinato. Durante el juicio, se permitió que Mary Jane contara en el estrado su experiencia con el espíritu de su hija. A pesar de lo insólito, su testimonio fue determinante. Varios testigos también declararon que el comportamiento de Edward era sospechoso y su pasado reveló antecedentes de abuso. El jurado no tardó en deliberar. Edward Shue fue condenado a cadena perpetua el 11 de julio de 1897. Murió en prisión solo 3 años después. Este caso pasó a la historia como la única ocasión documentada en Estados Unidos donde el testimonio de un fantasma tuvo un impacto directo en una condena legal. Hoy, una placa conmemorativa en Greenbrier recuerda la historia y la persistencia de una madre que escuchó a los muertos para hacer justicia. La Casa Matusita. En pleno corazón del centro de Lima, en la intersección de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, se levanta uno de los edificios más enigmáticos y temidos del país, la Casa Matusita. Detrás de su fachada deslucida se ocultan décadas de rumores, tragedias y teorías conspirativas. Se cree que el terreno donde se construyó estuvo ligado al antiguo Panóptico de Lima, una prisión del siglo XIX. Sin embargo, otras versiones señalan que la propiedad data del siglo XVIII y que su primera dueña habría sido Parvané d'Herbaspa, una mujer europea supuestamente practicante de brujería, perseguida por la Inquisición. Según la leyenda más difundida, en el segundo piso de la casa ocurrieron muertes violentas, rituales oscuros y fenómenos paranormales extremos. Voces sin origen, sombras que se desplazan y ataques físicos inexplicables han sido reportados durante décadas por quienes se atrevieron a ingresar. En los años 70, el conductor de televisión Humberto Vilches Vera aceptó el reto de pasar una semana entera en la casa como parte de un experimento mediático. Sin embargo, apenas soportó 2 horas antes de ser encontrado en estado de shock y posteriormente internado en una clínica psiquiátrica. Décadas después, confesó que todo fue una estrategia de marketing. Pero el daño ya estaba hecho. La leyenda creció como fuego. Otros rumores señalan que la CIA habría aprovechado las historias de fantasmas para mantener alejados a curiosos, ya que justo al lado de la casa funcionaba la Embajada de Estados Unidos. Se especula que parte de las instalaciones subterráneas podrían haberse extendido hacia el interior de la casa, y que mantener su aura de terror era una forma de protección encubierta. Hoy en día, aunque su primer piso alberga negocios y tiendas, el segundo piso permanece cerrado al público, intacto, como si algo prohibiera que vuelva a abrirse. Muchos afirman que aún se escuchan lamentos al caer la noche. Otros dicen que basta con mirar hacia sus ventanas vacías para sentir que no está solo. Bueno, mis estimados, con este último caso concluimos este video lleno de misterios que rozan el límite de lo terrenal. Gracias por ver. Por favor, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.